Hola, buenas, no te olvides de estar suscrito al canal y de activar después la campanita, si pues te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy quiero tratar un vídeo que más que, como digo, información, va a ser una especie de debate. Como sabéis, suelo hacer este tipo de vídeos a menudo. Y es un tema que, bueno, que salió a la luz hace un año y que lo hemos dejado un poquillo de lado, que quizás pueda ser interesante y que quizás ya nadie se acuerde porque no es que se haya hecho mucha mención en YouTube, se mencionó hace un año, luego había pequeñas pistillas, no sé, ¿vale? Por eso más o menos quiero reciclar entre comillas esto, prácticamente porque a lo mejor viene en la 2.11 o viene en la 2.2, no tengo ni idea. Pero que bueno, ya evidentemente por el título del vídeo sabéis de lo que va la cosa. Si hacemos un poquito de memoria, allá en el 2015 más o menos, cuando Rocktop pues seguía también publicando muchísimas sneak peeks, muchas fotos continuadamente, como la que hemos analizado hace unos días, que os dejaré una tarjetilla por arriba por si no lo habéis visto. Había una en particular en donde, bueno, era una sneak peek de la 2.0, en donde salían modelos de Wave, salía el portal de Teleport y enfrente, en todo el medio, salía una coin, la coin azul, ¿vale? Que es exactamente igual que las amarillas que tenemos nosotros, exactamente el mismo diseño, pero solo que tenía el color cambiado. Esta moneda se ha convertido en lo que es a día de hoy las User Coins, o al menos eso es lo que quiero pensar. Porque como sabéis ya se han hecho muchas veces mención sobre las Demon Coins, que son otro modelo de monedas para también pues conseguir iconos, y sería bastante desafiante porque, como su propio nombre indica, estas monedas solo y exclusivamente se podrían conseguir en niveles Demon. La primera mención, aunque esto hubiese sido como una especie de guiño, se hizo el año pasado, en donde Rocktop pues estaba en un stream y dejó el siguiente mensaje respondiendo a un usuario, donde decía que todas las coins que se consiguieran a través de niveles de dificultad Demon, da igual sea Insane, Stream, ¿vale? Con que sea Demon ya vale, pues estas coins se volverían en las llamadas monedas Demon. Así que si tú, por ejemplo, tienes 200 User Coins, podrías tener 180 que sean de niveles normales, es decir, 180 User Coins y 20 Demon Coins en la 2.1. Y bueno, como digo, pues esto no está porque prácticamente pasó siguientes capturas, a Rocktop no le daba tiempo de añadir estas coins y que las iba a añadir posteriormente, que seguramente fuese en la 2.11. Me jode porque tenía más capturas, pero no las encuentro ahora mismo, pero iban relacionadas del mismo estilo, en plan que si iban para la 2.11, bla bla bla, y no tengo la menor idea porque no se ha hecho mención y yo ayer tampoco lo dije en ese vídeo del bugfix a través también de los iconos y tal que iban a añadir, ¿vale? Y no sé qué pensar. He hecho incluso un fanmade que podéis ver en la miniatura, donde, bueno, se ve una coin en la que tiene tallada el iconito del demon, por así decirlo, el predeterminado, y yo creo que sería más o menos así. No creo que se le pongan cuernos ni nada así por el estilo, ¿no? Sería un poquito ridículo, perdería la esencia de ser una coin. Y por esto mismo hago este vídeo, ¿vale? Para pediros opinión, ya que quiero que esto sea como una especie de debate, ¿no? Que la gente diga, pues mira, yo quiero que esto sea así, yo quiero que se añada esto, yo quiero que aparezca en la 2.2, no quiero esperar más a la 2.11, ¿vale? Esas cosas. Yo incluso le he dejado un tweet a Rocktop en donde le digo que si las coins las va a meter a la 2.11 o que si no le da tiempo, dudo que me responda. Pero bueno, que más vale intentarlo igualmente. Ya de paso pues pondría un apartado en el perfil, igual que con los demos, con las dificultades que tú completas, en donde habría un apartado de coins y pone tantas coins del juego, tantas User Coins, tantas Demon Coins. Y con los demos igual, tantos easy demos completos, tantos medium, tantos hard. Podría ser una buena idea y así que estuviese bien clasificado. De hecho, si quiere meter el tema también, ya si hablamos de un futuro sobre el modo desafío y quiere hacer un leaderboard en esas cosas, pues habrá una nueva puntuación y de ahí Rocktop pues tiene que sacar espacio. Por lo cual yo eso pues como que tendría más sentido, vaya. Y creo que no me queda nada más que decir porque, como digo, más que un vídeo de información, es un vídeo de debate en donde me gustaría que la gente opinara y que se respondieran entre ellos y tal. Porque esto era un tema que la gente había dejado un poco apartado, olvidada, que ya no se acordaban.
Algunos lo verían esto innecesario, otros le parece una buena idea, y son cosas que luego al fin y al cabo cuando sale un parche, una actualización o lo que sea, o que Reptos lo dice, nos va a acabar sorprendiendo, y es que a lo mejor es porque nosotros ya no nos acordamos de ello. Pero bueno, que ahí cabe la cosa, yo dejaré este tema aparcado aquí para ver qué dejáis en comentarios y tal, a ver si yo respondo a alguno también. Espero una vez más, como siempre digo, que os haya gustado este vídeo. Si es así, recordad darle un buen like, agradecería muchísimo que estuvieseis suscritos al canal. Yo soy Guitar y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!